Hola, soy Luis Romero. Quería darles la bienvenida a esta capacitación virtual que vamos a hacer a través de IDEP Salud de ATE Provincia de Buenos Aires, en el cual vamos a desarrollar el tema de lo que es el equipo de protección personal para todos los sectores de salud de los distintos hospitales. Nos acompaña un equipo de formación conformado, valga la redundancia, por docentes. En esta ocasión está conmigo Sabrina Lovera, que es una compañera que es delegada del Hospital Larraín de Berisso, y también Claudia González, que es secretaria de formación del Hospital Sol María Ludovica. Hola, soy Claudia González, enfermera, docente, secretaria de formación de la Junta Interna de ATES del Hospital de Niños Sol María Ludovica, y también soy parte del equipo de IDEP Salud de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a comenzar con la capacitación para el personal de salud con respecto a la correcta utilización de los elementos de protección personal en el contexto de la pandemia por COVID-19. Bueno, para una información general, que la mayoría ya sabemos que se trata de una enfermedad infecciosa producida por el SARS-CoV-2, es un síndrome respiratorio grave, agudo, y esta capacitación en realidad tiene la función de cuidarnos para seguir cuidando. En realidad lo que se recomienda es tomar las medidas estándares que ya conocemos, diseñadas para disminuir la transmisión del virus entre el personal y nuestros pacientes. Las medidas estándares de aislamiento de contacto y respiratorio. Esa es la primera medida. Para repasarlas, las medidas comprenden higiene de manos, para todo, higiene respiratoria, descarte de materiales cortopunzantes, manejo adecuado del ambiente y de los residuos patológicos hospitalarios, esterilización y desinfección de dispositivos médicos y hospitalarios y limpieza del entorno hospitalario. Ahora vamos a describir los elementos de protección que recomienda la Organización Mundial de la Salud y que deben ser llevados a cabo por todo el personal de salud, para casos confirmados o sospechosos por COVID-19, y que cada trabajador dedica la asistencia a estos pacientes debe disponer para el correcto resguardo. Bueno, vamos a hablar de los elementos que necesita cada personal según el sector en el que se desempeñe. Por ejemplo, los cuidadores en el sector de triage, el equipo de protección realiza higiene de manos con gel alcohólico y se coloca el barbijo quirúrgico, dada la cercanía con las personas que concurren al triage. Igual se recomienda tener una distancia de 1,5 metros y colocar el barbijo si viene una persona con una enfermedad respiratoria. Colocárselo a la persona, al acompañante, si es pediátrico, por ejemplo, y mantener la distancia, con eso es suficiente. Los camilleros necesitan hacer la higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente. Cuando trasladan a los pacientes sospechosos o en casos confirmados por COVID-19 deben sumar el barbijo quirúrgico, el camisolín, los guantes y la protección ocular. Una vez realizado el traslado del caso sospechoso, se retiran estos equipos de protección personal y se lo descarta en la bolsa roja y se realiza el lavado de manos. Los enfermeros. Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente. Cuando asistan a los pacientes sospechosos o casos confirmados por COVID-19, hay que sumar el barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y protección ocular. Si realiza un procedimiento que genere aerosoles, debe utilizar el barbijo N95, cubre calzados y gorro es a elección, y protección facial. También se está recomendando, cuando se realizan aerolizaciones, que para la protección de lo que es el barbijo N95, colocar un barbijo quirúrgico sobre él, para más que nada resguardar la durabilidad del N95 o extenderla. Los médicos, higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente. Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados, deben sumar barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y protección ocular.
Durante el proceso de aerolización, como decía anteriormente, como por ejemplo la toma de hisopados, aspiración, intubación, deben utilizar N95. El personal que maneja la ropa, el lavadero, también higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección personal e inmediatamente después de retirarlo, barbijo quirúrgico, delantal plástico, guantes, gorra y protección ocular. Cuando retire la ropa sucia debe colocar dentro de la bolsa y luego la coloca en el carro. Esto es importante porque tal vez se subestima esta actividad del manejo de la ropa, pero tengamos en cuenta que la ropa también tiene secreciones. Si bien por ahí no hay contagio de COVID-19, pero estábamos hablando de las medidas estándares y si hay secreciones puede haber contacto si no hay un correcto lavado de manos posterior al descarte, ¿no? El personal de limpieza, higiene de manos, barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protector ocular. El personal de limpieza se encuentra también en el triage en internación y en unidad de terapia intensiva, donde ahí también deberá adaptar o no el N95. Siempre obviamente consultando con el personal de enfermería cuando ingrese a la unidad del paciente, ¿no? Para saber de qué paciente se trata. El personal de radiología también, higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente. Cuando asistan a pacientes sospechosos, los elementos de protección personal o casos confirmados por COVID-19 debe sumar el barbijo quirúrgico, el camisolín, guantes y protección ocular. Bien. Personal de laboratorio, higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente. Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados por COVID-19, sumar barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y protección ocular. El personal de cocina, higiene de manos, no requiere el equipo de protección personal. Recordar siempre que es importante el correcto lavado de manos. Personal administrativo, higiene de manos de forma frecuente y no requiere equipo de protección porque generalmente se encuentran atendiendo detrás de un vidrio o con la distancia que se necesita para la protección. Bien. Bueno, entonces vamos a hablar de la colocación de los elementos de protección personal. Bueno, sabemos que primero debemos realizar la higiene de manos, colocar el camisolín, no olvidar atarlo a la altura del cuello y de la cintura, el barbijo común o de filtro de partículas según el caso, colocación correcta, ajuste nasal, deslizar sobre el mentón y chequear el ajuste del barbijo. O sea, tiene que quedar con una adaptación anatómica y no debe haber, para que no haya fuga o no ingrese ningún aerosol, ¿no? Tiene que estar bien adaptado a nuestra cara. Bueno, la colocación de gafas y los guantes comunes deben ser colocados sobre el camisolín. La secuencia del retiro de los elementos de protección personal. El orden de retiro adecuado debe ser la siguiente: retirar el camisolín y descartarlo en la bolsa. Lo primero que vamos a hacer es desatar a la parte de la cintura y luego la parte de la nuca. Retirar los guantes y descartarlo en la bolsa roja. Se realiza el lavado de manos, porque eso ya estaba contaminado, y retiramos las antiparras para poder limpiarla adecuadamente ya que es reutilizable. Retirar el barbijo y proceder según tipo de elemento utilizado. O sea, si tenemos un barbijo quirúrgico lo vamos a descartar y si tenemos un N95 tenemos que retirarlo y guardarlo en una bolsa de papel, por ejemplo, o en una caja con las bandas saliendo para afuera. Entonces eso lo que hace es absorber la humedad, siempre y cuando este barbijo esté seco, no tenga secreciones ni roturas, si no lo tenemos que descartar. Y la correcta higiene de manos. Bueno, acá hay una breve reflexión
porque si bien estamos sobrepasados y estresados y bueno, a veces nos encontramos con colegas que no están realizando la correcta utilización de los elementos de protección personal, entonces no está de más que nosotros se lo recordemos o les enseñemos a colocarlo y más que nada a descartarlo, que es lo primordial porque ya está todo contaminado. Entonces recordemos que tenemos que cuidarnos para poder seguir cuidando, sin olvidarnos de nuestros derechos como trabajadores de la salud, a recibir los elementos necesarios para poder realizar nuestra labor. Cuidemos también a nuestros colegas marcando los protocolos si es que no los conocen o por negligencia. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a proceder a explicar cómo es la higiene de manos con alcohol en gel, debido a que en la mayoría de los sectores de trabajo, luego de retirarnos el equipo de protección para poder ir higienizándonos las manos entre el retiro del equipo, no hay una bacha disponible en general para poder hacerlo con agua y jabón, entonces se debe realizar con alcohol en gel. Bueno, para empezar, la cantidad de alcohol debe ser aproximadamente del tamaño de una moneda. Lo estiramos entre las palmas de las manos, luego pasamos con la palma al dorso, fijándose bien de pasar bien el alcohol por el costado de las manos, luego a la otra mano, luego las yemas de los dedos contra la palma y viceversa, luego los nudillos de un lado y del otro, el dedo pulgar, el otro y terminamos con las muñecas. Siempre nos debe alcanzar la cantidad de alcohol justa y si nos sobra no sacudir las manos. Hola, mi nombre es Sabrina Lovera. Bueno, en este caso voy a dar la parte de lo que es la utilización de los equipos de bioseguridad según el contexto. Bueno, obviamente que sabemos que se pueden dar diferentes situaciones de acuerdo a la cantidad de pacientes, obviamente si la curva se eleva más o bueno, de acuerdo al contexto, al tipo de hospital en el que estemos, se pueden ir dando diferentes situaciones, por ello bueno, vamos a abordar este tema. Bueno, primero vamos a plantear la primera situación posible, que la primera situación es, digamos, la más óptima, en la cual tenemos todo el equipo completo para poder utilizar, o sea, no hay tantos pacientes internados, bueno, tenemos que tener siempre en cuenta varios puntos. Primero, las precauciones estándares, que son la división del personal, que en lo posible, obviamente, por eso decimos que es una situación óptima, la primera situación, ya que podemos hacer bien la división de personal para trabajar por equipo, el edificio también, lo que es la parte edilicia también hacer una división. Bueno, después limitar los ingresos a la habitación, eso es primordial en todos los aspectos, ¿no? Y en todas las situaciones que se puedan presentar. Bueno, el barbijo quirúrgico hay que, en esta situación, ¿no?, que estamos hablando, es uno por paciente atendido. Bueno, el N95 siempre se usa solamente para pacientes en caso sospechoso o confirmado, pero cuando hay que realizar cualquier intervención que sea con aerosolización, ya sea intubación, aspiración, hisopado. Bueno, las máscaras y antiparras para atender a cada paciente. Desinfección siempre entre paciente y paciente de la máscara. Bueno, el par de guantes siempre obviamente de un solo uso, descartándolo luego de la atención al paciente. Bueno, el camisolín también, en este caso sería de un solo uso para ingresar a cada una de las habitaciones. Y bueno, siempre que haya que hacer procedimientos que no sean invasivos y de aerosolización. En ese caso se usa el camisolín hemorrepelente, que obviamente nos protege mucho más. Bueno, después botas y cofia son solo si va a haber contacto con fluidos o aerosolización también. Es algo que, por lo menos la cofia sí, pero las botas no es algo que esté recomendado. Sí, utilizar algún calzado que sea impermeable y utilizarlo solamente para estar dentro del ambiente hospitalario. Bueno, después el barbijo sanitario.
de protección personal es el que se debe utilizar obligado para la circulación en pasillos y siempre manteniendo 1,5 metros mínimo de distancia. O sea, no es necesario el quirúrgico, pero sí es un barbijo que no es tapabocas, sino que está hecho con la misma tela del quirúrgico, pero de una forma no regulada, por decirlo de una manera. Bueno, después la segunda situación posible que se puede dar ya sería con pacientes con insuficiencia de recursos, teniendo la demanda cubierta. Y bueno, debemos manejarnos también con estas precauciones estándares, la división de personal. Eso siempre se va a mantener en cualquier tipo de situación porque es lo básico para poder protegernos. Lo que estábamos hablando también anteriormente de la división de personal, la división edilicia, también el lavado de manos, el distanciamiento. Bueno, después siempre continuamos con el tema de limitar el ingreso a la habitación por parte de enfermería, obviamente tratando de hacer todos los procedimientos posibles que haya que hacer, pero haciéndolo con el ingreso la menor cantidad de veces posible por paciente. Bueno, después barbijo quirúrgico para toda la jornada laboral y máscara facial. O sea, en esta segunda situación estamos en un caso en el que el barbijo no abunda la cantidad de barbijos, entonces debemos usar uno solo para toda la jornada, protegiéndolo con la máscara facial. Después, bueno, el barbijo N95 mantenemos lo mismo que antes. Se usa solo con pacientes sospechosos o confirmados en caso de que se haga algún procedimiento de aerosolización. Bueno, después utilizar máscara y antiparras para toda la jornada laboral. Y al terminarla, desinfectar. Al terminar la jornada, desinfectarla con amonio cuaternario o detergente más hipoclorito de sodio. Bueno, el par de guantes también acá lo dejamos para un solo uso, descartándolo luego de la atención en cada paciente. El uso de camisolín es un uso para ingresar a las habitaciones y realizar procedimientos donde haya aerosolización de fluidos. Otra vez acá aparece el hidrorrepelente también, pero solo para situaciones en las que haya aerosolización. Lo que sí podemos hacer es dejarnos el hemorrepelente y utilizar el camisolín descartable por encima. Bueno, después botas y cofia, lo mismo que antes, y el barbijo sanitario, eso lo mantenemos en todas las situaciones igual, que es utilizarlo en lo que es circulación en pasillos y con el distanciamiento correspondiente, ¿no? Bueno, después ya tenemos la tercera situación posible, que esta sí ya es una situación en la cual está todo desbordado, digamos, el sistema, que tenemos muchísimos pacientes para atender. Esperemos no llegar a esta situación acá. Hasta ahora venimos bastante bien, digamos, estaríamos en una segunda situación posible, digamos. Pero bueno, no sabemos si esto va a suceder, llegar a esta tercera situación. Si llega a suceder, bueno, para poder manejarnos mejor con los equipos y con el material, bueno, la idea es siempre mantener las precauciones estándares y limitar el ingreso a la habitación, eso lo mantenemos. Y el barbijo quirúrgico también lo usamos uno para toda la jornada laboral, más la máscara facial. Bueno, el N95 también sostenemos el mismo uso que en los anteriores, que es para caso de que haya aerosolización, pero bueno, en caso de ser extremadamente necesario justamente por darse una situación desbordante, estos barbijos se pueden llegar a esterilizar. Hay recomendaciones con respecto a eso, pero tiene que ser solamente con peróxido de hidrógeno vaporizado, es la única manera de poder esterilizarlos. O estufa a 75 grados por 30 minutos. Esas son las dos recomendaciones que se están dando actualmente para poder hacerlo. Obviamente que no queremos llegar a esta situación, pero de ser necesario, bueno, es una de las opciones. Después, la utilización de máscara y antiparras durante toda la jornada. Y al terminar la jornada la esterilizamos, la limpiamos con el amonio cuaternario, igual que en los otros casos. El par de guantes
de no tener, se puede usar uno para toda la jornada e ir lavándonos y desinfectándonos con el alcohol en gel o lavado de manos. Obviamente que no es lo ideal, debemos tener guantes, pero bueno, estamos hablando de una situación desbordante, tengamos en cuenta eso. Bueno, después el camisolín hidrorrepelente lo usaríamos en toda la jornada, y en caso de no tener el hemorrepelente se puede usar el camisolín común con un delantal de plástico por encima, que se puede hacer de fabricación casera, digamos, pero bueno, ya como les vuelvo a mencionar, es una situación extrema. Y bueno, el tema del mameluco también se puede utilizar durante toda la jornada, ya que es reutilizable y tiene hasta una capacidad de 75 ciclos de lavado. Igualmente no es lo recomendable el mameluco, ya que para sacárselo, para hacer el quite del mameluco, hay que tener muchísimo cuidado para no tener la contaminación y contacto. Pero bueno, en un caso desbordante se puede usar durante toda la jornada y ir poniéndonos el camisolín encima. Bueno, obviamente mantenemos también el uso del barbijo sanitario de protección para todo el resto del personal con el distanciamiento. Bueno, en estas situaciones que debemos tener en cuenta la calidad de los barbijos, que dependen del proveedor y la fabricación. O como sucede en estos tiempos, que hay muchas personas que están realizando barbijos, fabricándolos y donándonos a los hospitales. Eso lo podemos utilizar como el barbijo sanitario, porque no es un tapaboca de tela, sino que en su mayoría están hechos con la misma tela del barbijo quirúrgico, pero bueno, no tiene una regulación, entonces no lo podemos tomar como barbijo quirúrgico propiamente dicho. Bueno, se debe tener en cuenta, como estábamos diciendo, la calidad de la tela para su uso. La calidad debe ser de tela tricapa, SMS, o bicapa, que tiene bueno, la tela común y el filtro atrás. Bueno, después en el caso de los barbijos N95 o 3M, pueden ser utilizados en un periodo de entre 4 a 8 horas diarias durante 15 días, siempre que no presenten roturas, no se ensucien o se manchen, y que se tienen que adherirse bien a la cara, como ya lo mencionó mi compañera en su exposición. No están diseñados para personas con barba ni para niños, así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, lo último más importante es que ningún recurso es suficiente si no nos adaptamos a las precauciones estándares, que son la higiene de manos, la desinfección de los espacios, de los materiales, de todo de la forma correcta, el manejo adecuado de residuos y los elementos cortopunzantes. Así que eso es de vital importancia. Bueno, también aprovechando esta situación, les digo que tenemos en nuestras redes un video que realizamos sobre la colocación y el quite del equipo, que también lo pueden ver como para poder visualizar bien cómo se debe realizar. Muchísimas gracias por su atención, y cualquier duda o consulta nos pueden preguntar por las redes sociales, y después vamos a dejar todo el material y las diapositivas disponibles para que las puedan visualizar bien en sus casas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haber compartido esta capacitación con nosotros y nos estaremos viendo próximamente. Quiero agradecer particularmente a mis compañeras y colegas que se hicieron cargo de esta capacitación.